Hola experto, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien. Bienvenido a un nuevo video y en este video te voy a hablar acerca de la bobina de encendido. Para darte referencia, por acá tengo una bobina de encendido. La bobina de encendido va a ser la que es diferente a las otras bobinas. En este caso aquí tenemos un plato de bobina y la bobina de encendido es esta que se muestra diferente. Listo. Y por acá tenemos otra bobina de encendido. Mira acá, tenemos otro núcleo. Las bobinas son iguales, pero esta es diferente. Listo. Y por acá tenemos otra bobina de encendido, pero en este caso es una bobina de encendido independiente, ¿listo? Entonces la vas a encontrar así y la vas a encontrar como la que te mostré anteriormente. Entonces, vamos a hablar de bobina de encendido. Bobina de encendido. ¿Cuál es la función de una bobina de encendido? Producir corriente alterna para alimentar el CDI de la motocicleta. No todas las motos van a tener bobina de encendido. Por ejemplo, aquí tenemos un núcleo que no tiene bobina de encendido. Entonces tú me dirás, profe, si la moto no tiene bobina de encendido, entonces ¿cómo funciona? El CDI no es alimentado por corriente alterna, sino que es alimentado por corriente directa de la batería. Entonces, las motos que tengan bobina de encendido son las motos que funciona el CDI alimentado con corriente alterna. Y la bobina de encendido, la función que cumple es alimentar el CDI con corriente alterna. ¿Claros hasta allí? Bueno. Continuamos. Recuerda que la vas a encontrar. Vamos a dibujar por acá varios núcleos. La bobina de encendido va a ser diferente a las demás bobinas. Listo. Para que lo tengas en cuenta, la vas a encontrar diferente a las demás bobinas. O la vas a encontrar independiente. Quiere decir que, ejemplo, aquí está la bobina de carga. Y esta es la bobina de encendido, entonces la puedes encontrar en el plato de bobinas, en el núcleo o independiente, como te la acabé de mostrar al principio del video. Entonces, ¿cómo vamos a revisar una bobina de encendido si ya sabemos que funciona, que la función que cumple es alimentar al CDI con corriente alterna? Lo que vamos a hacer es revisarla de igual manera. Como es una bobina, tiene una resistencia y va a producir un voltaje, entonces revisamos en resistencia y en voltaje alterno. Resistencia, ohmios. Colocamos el tester en 2000 ohmios o 2 kiloohmios y me debe marcar una resistencia entre 300 a 600 ohmios. Listo. Como te digo, esta medida no es en todas las motos, es en el 70% de las motos que vas a encontrar estas medidas. Van a haber bobinas de encendido como la de la Pulsar 180 que te va a marcar 14.7 ohmios. Listo. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Eso en resistencia. En voltaje. Voltaje alterno. Colocas el tester en 200 voltios de corriente alterna o 200 o 600 voltios de corriente alterna y te debe marcar más de 100 voltios. Si te marca menos de 100 voltios, te marca como 80, 70 voltios, lo que quiere decir es que esa chispa va a ser amarillosa, la bobina de encendido ya va a estar fallando, listo. Entonces, bobina de encendido encargada de producir corriente para alimentar al CDI con corriente alterna, la resistencia entre 300 y 600 ohmios. El voltaje, cuando le das la patada a la motocicleta, te va a producir aproximadamente más de 100 voltios. Recuerda que las pruebas de la bobina se hacen desconectando el CDI. Y la prueba de la bobina de carga y de luces también se hace desconectando el regulador. Listo. Entonces eso sería lo que es una bobina de encendido. Nos vemos en el siguiente video.